Vamos a hacer un pequeño listado de los libros que hemos recibido. No hemos tenido oportunidad de leerlos, pero los recomendamos porque sí hojearlos, porque sí conocemos a los editores. Y en este caso, para los amantes de la Argentina, Colores de Corrientes. Frers, realmente alguien que sabe, tiene sensibilidad, viene de una familia de gente del diseño, de la estética y en este caso del arte. También un libro que acaba de publicar con apoyo del gobierno de la ciudad, y la Avenida de Mayo comparada, quizás inspirada en lo que es la Gran Vía en Madrid, reúne una larga tradición del mundo español, del mundo que ha vivido esos boliches. Por supuesto, ahí nos vamos a encontrar con muchos barcitos que son referentes del año 40 y pico, 30, de la discusión entre en la guerra civil, los que eran republicanos, los que eran franquistas, y nos ha quedado un remanente de esa historia y por supuesto algo muy fuerte que es la gastronomía y la arquitectura. D'Arienzo muestra que hoy está expuesta en la Galería Anchorena, en la calle Libertad, y realmente consideramos que de los contemporáneos, de los artistas argentinos actualmente en gran producción, después de aquellos colectivos y toda esa gente que se movía en un determinado ámbito ligado al porteño y al tango, nos encontramos con los cuadernos mexicanos. Ofelia, Julieta, nos llega esta tira de Ediciones de la Flor, siempre dentro del rango de lo que es la editorial de la Flor, sus cómics y sus libros muy bien ilustrados. Por supuesto, dentro del catálogo, Mafalda y Nick. Marta Minujín, un gran ejemplo en este momento de una renovación constante. Gobierno de la Ciudad nos hace llegar este libro que tiene que ver con todo un movimiento que se inicia, quizás, o es el factor detonante, el Ditela. Ahí nos vamos a ver con Cancela, con Jiménez, con Minujín, con Romero Brest, de muchísimos otros artistas que movieron la ciudad y por supuesto hicieron eje en lo que fue la Galería del Este y el Ditela. Marta Minujín, a través de un libro bien importante que comienza en sus historias, en sus happenings y llega hasta el día de hoy. Ahora se vuelven a destacar nuestros hipocampos. Hemos dejado las pilas de libros y esperamos el suyo, su libro de poemas, de arte, de cultura, la información de las muestras. La única forma que tenemos de comunicar el mundo de la cultura es con su aporte. Y desde este comentario queremos dirigirnos hacia Mar del Plata, donde el Grupo Cabrales, realmente muy afincados allá, pese a que están en todo el país, son marplatenses, tienen ese espíritu de la ciudad y nos comunican que hay un festival muy interesante donde usted, si está en el tema, puede competir. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que abre la convocatoria de películas nada menos que para su 30 edición. Se llevará a cabo del 30 de octubre al 7 de noviembre. La inscripción es gratuita y está abierta para películas nacionales e internacionales, de largo, de medio, cortometrajes, películas de ficción, documentales y experimentales. Las producciones deben haber sido terminadas después del 1 de noviembre del 2014 y ser en el país inéditas, pero también pueden haber competido en festivales en el extranjero. Es un gran amigo nuestro. Lo llevamos en el corazón, en nuestra historia, en su pintura, la compartimos. Rogelio Polecelo falleció el año pasado y hay una gran muestra que se inaugura esta semana en el Malva. Grande por lo importante, por su talento, por el afecto que dejó en la comunidad de artistas. Era realmente una persona que la imaginamos creando, la imaginamos sonriendo y por qué no lo acompañamos y vamos a disfrutar, aprender y apoyarlo en el Malva. En la historia del arte de la Argentina hay galerías que son famosas por su trayectoria, las buenas muestras, las excelentes propuestas. Y en este caso Whitcomb forma parte de lo que estamos describiendo. Ahora va a ser más famosa
porque hay una exposición que no nos podemos perder. Muchas veces viajamos, vamos a Europa o a Estados Unidos y vamos a ver una muestra de Picasso. Picasso está en Buenos Aires. Inédita, dibujos únicos, diviértase con esto que vale la pena. Y de paso, le queda como un patrimonio. Fervor, brasas de campo y mar. La brisa trae corazonadas de campo, dulzura de las quintas. Fervor de Buenos Aires, Jorge Luis Borges. Todos y cada uno de los que llegan le suman algo a la ciudad, como la risa contagiosa que trajo este rosarino, o el tango de Piazzolla, que llegó desde Mar del Plata. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires ciudad. Si bien este no es un programa gastronómico, tiene un menú y tiene también su pimienta. En principio los libros. Vamos a compartir aquello que parece separarnos, pero en realidad nos une, que es esta pila de publicaciones que recibimos de autores, de editores, de museos. Y por el otro lado vamos a tener un circuito gastronómico muy divertido. Una parte en Buenos Aires, otra parte en Europa y por supuesto en Europa pasan cosas en el mundo del remate que nos unen en el arte a casi todos. En la primera parte vamos a pensar en que en Sotheby en este momento se está produciendo una gran expectativa, que son esos remates donde un Picasso cuesta 150 millones de dólares, un Giacometti 120 y pico, y esta semana va a haber realmente un remate que va a dar que hablar o que vamos a leer en la prensa, pero el catering de la compañía lo hace un número uno, un número en el mundo, esos rankings que nosotros solemos ver. Antes de ir a Hostería, quiero comentarles que Can Roca va a estar cocinando en la Argentina, en la rural. Sí, lo que oyeron. 2 veces con años de diferencia, número 1 en el mundo, según la revista Restaurant. Van a estar en la Argentina. Y ahora nos vamos a ese catering, que no es un catering, es realmente un lujo. La lengua forma parte de la larga tradición italiana de carnes cocidas. Es un plato de pobres, es un proceso laborioso del que se obtiene mucha carne, a menudo con poco sabor o pocos nutrientes. Tradicionalmente, después de una cocción excesiva, la lengua se acompaña de salsas y mostazas que la devuelven a la vida. La elaboración de este plato clásico está llena de transformaciones, de las cáscaras de verduras al polvo del carbón, de la lengua maciza al bloque minimalista, de la pasta negra al meteorito crujiente. Más que de cocina se trata de gestos: quemar, ahumar, amasar, envolver, formar, cortar, cocer y partir abiertamente. La mostaza es una tradición italiana, sobre todo del norte de Italia, la parte agridulce de la cocina modenesa. Esta salsa recuerda a la salsa verde servida tradicionalmente con la carne cocida. Simplemente sustituyendo el perejil por el cilantro, cambia totalmente la percepción de esta salsa. La fruta de la pasión tiene una acidez única, larga y palpable. Sin embargo, tiene un defecto. Sus semillas son amargas y difíciles de masticar. Por eso, hemos intentado recrear la fruta de la pasión sustituyendo sus semillas por semillas de albahaca. Aprendí esta técnica en Perú, donde he comido el mejor ceviche del mundo. A donde quiera que vaya y encuentre algo que me impresione, me lo apropio y lo mantengo cerca, hasta que encuentro el modo de elaborarlo e incorporarlo a mi vida. Este verano he comido una salsa de lentejas hecha por un chef de Sri Lanka
que me ha hecho viajar. El paladar puede viajar a la velocidad de la luz. Las papilas tocan los nervios que estimulan varios puntos del cerebro. La memoria, el conocimiento, los colores, los sonidos y las sensaciones. Y de acá nos vamos nada menos que a Buenos Aires. Vamos a ver una cartelera donde diferentes restaurantes con el grupo Rutini Wines tienen diferentes propuestas. Oviedo, gran clásico de la cocina española, gran clásico de la cocina también burguesa de Buenos Aires. Por el otro lado, una sorpresa, Charlie, el de Punta del Este, está en el Club Americano. Es como que se desestructura ese club tan formal, lo veremos, lo probaremos y vamos a seguir nuestro recorrido por Kansas, el gran clásico de la comida americana, y seguramente alguien que sabe hacer las cosas, es belga, armó 150 locales en el mundo, se llama Pain Quotidien y está muy en orden al mediodía con esas mesas informales, pero lo importante es el desayuno. En los espacios que regularmente invitamos y ofrecemos a que usted nos mande muestras, poesías, libros, ¿por qué no videos? Acá nos fuimos a Neuquén, porque hay un museo excelente de bellas artes en Neuquén, donde esta muestra está colgada. Si está para el sur, si va a la Patagonia, ¿por qué no hacer un pequeño desvío y disfrutar de esto? Vamos a hacer una pequeña adivinanza que no tiene ni picardía ni maldad. Si usted hoy tuviese que elegir un destino, o sea, voy al aeropuerto, me subo a un avión, en barco no llegamos, avión, ¿y a dónde le gustaría ir? A ver, yo voy a entrar a jugar, vamos a dar opciones. París, Madrid, Barcelona, Islas Griegas, ¿por qué no Londres? Pero no dijimos cuál. ¿A usted le saltó en algún momento Praga? A nosotros también. Nos vamos a Praga y realmente el recorrer la ciudad nos fue difícil armar esta pequeña entrada de pasaporte en Bazar porque había mucho para elegir. Praga es la ciudad de lo inesperado. Siendo como es rica en mitos, basta detenerse en el puente de Carlos IV en medio de la noche, entre las sombras lunares proyectadas por las torres góticas y las estatuas barrocas del puente, para tener una idea de la atmósfera especial del lugar. A pesar de su historia turbulenta que la ha visto más de una vez comprometida en fuertes conflictos ideológicos, Praga ha logrado conservar prácticamente intacta su estructura arquitectónica. De Malastrana, con sus plazas empedradas y rodeadas por los palacios barrocos de las clases elevadas, a través de los tortuosos meandros de callejuelas que fluyen entre las plazas góticas del mercado de Stromeske hasta las sombras imponentes del castillo Hrakatni, donde se levanta como un cáliz hacia el cielo la catedral de San Vito, hay siempre algo interesante al alcance de su mano. Cuando los cisnes se deslizan por la amplia corriente del Moldava sobre los reflejos encrespados de torres y cúpulas, o cuando la niebla se tiende entre las 7 colinas como un velo perforado por pináculos y campanarios, Praga nos invita a desvelar su misterio. La metrópoli medieval fue fundada la primera universidad en Europa Central, la Universidad Carolina, en 1348. Se constituyó el arzobispado, eso fue un poco antes, en el año 1344. Se construyó un nuevo puente sobre el río Moldava, el puente de Carlos, pero antes se llamaba el puente Grande o el puente de piedra. El anterior había sido derribado. Exactamente, en la mitad del siglo XIV desapareció después de una crecida del río y por eso el emperador Carlos IV mandó construir prácticamente en el mismo sitio un puente nuevo, antes llamado el puente Grande o de piedra, ahora ya tiene el nombre del puente Carlos. Y en la colina del castillo comenzaron a construir una grandiosa catedral gótica, la catedral de San Vito.
Durante el reinado de Carlos IV, Praga fue la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, fue una de las 3 ciudades más importantes de Europa y fue también el periodo del mayor esplendor de la historia de Bohemia. En el principio del siglo XV ya comenzó a decaer todo eso porque comenzaron las guerras husitas. Después de la muerte de Jan Hus, el protagonista del movimiento husita, Praga entonces se convirtió en un centro de apoyo del movimiento husita. ¿Los husitas qué orientación religiosa tenían? Eran los primeros protestantes, pero no en el sentido de la palabra como lo conocemos ahora. Lo que quería Jan Hus, el protagonista de este movimiento, que dio el nombre a este movimiento, fue que la gente, y sobre todo el alto clero, vivieran según la Biblia, lo que en el principio del siglo XV fue muy difícil y a él le costó la vida. Fue invitado a Constanz por el Santo Oficio. El emperador Segismundo le dio un salvoconducto que le aseguraba que no le iba a pasar nada, pero dentro de poco, cuando llegó a Constanz, fue puesto a la cárcel y el 6 de julio de 1415 fue quemado en la hoguera como hereje. Y después de su muerte comenzaron las guerras husitas y con eso ya comienza a decaer todo ese territorio de Europa Central y sobre todo Bohemia. Después de que terminaron las guerras husitas, otra vez comenzó un periodo de esplendor de Praga. Eso fue el siglo XVI. Cuando aquí se construyeron muchos palacios renacentistas, porque Praga otra vez fue la sede de los emperadores, pero en el principio del siglo XVII, el siglo XVII se llama el siglo de tinieblas en nuestra historia. La resistencia contra los Habsburgo, que se apoderaron del trono checo, culminó en 1620 con la infeliz batalla en la Montaña Blanca. Su consecuencia fue el avance de la Contrarreforma, la recatolización del país y la pérdida de la independencia del reino checo. Durante la guerra de los 30 años que continuó después de la batalla en la Montaña Blanca, Praga pierde la mayoría de sus habitantes, incluida la nobleza y la intelectualidad nacional, que no quería convertir al catolicismo, tuvieron que abandonar el país. En Praga se instaló la nobleza extranjera enriquecida y muchas instituciones eclesiásticas que en la arquitectura barroca y en las artes plásticas de aquella época encontraron un instrumento para expresar sus posiciones de poder. Praga es una ciudad totalmente barroca. La sede de los emperadores entonces fue trasladada definitivamente a Viena, no obstante Praga siguió siendo la capital del reino checo. Gradualmente la ciudad se recuperó y nuevamente llegó a ser uno de los centros de arte y cultura europeos. Nuevo Fiat 500L. Que ser papá no te quite onda. Comme les deux seuls au monde, nous avançons comme bain sous le polar. Je le maintiens mou, amoureux, comme les seuls au monde. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. Lo extraordinario es una noche como hoy. Es bueno tenerte. ¿Le gustó Praga? ¿Le gustó mucho, más o menos, muchísimo? Y vamos a seguir en Praga entonces. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir muchos talentos que tienen que ver con Praga.
Los checos siempre han sido considerados como parte de la cultura centroeuropea. Praga fue un importante centro cultural en Europa antes de la época comunista, y numerosos escritores, músicos y artistas checos han contribuido de modo significativo en las principales corrientes culturales europeas. El gran florecimiento de la música checa, época que se llama clasicismo bohemio, tuvo lugar en el siglo XVIII. En Bohemia, cualquier actividad musical recibía un importante apoyo. Los documentos de la época demuestran que casi todos los maestros de escuela tenían conocimientos musicales y se ocupaban de que sus alumnos supiesen cantar y tocar algún instrumento. No en vano, obtuvo el sobrenombre de Conservatorio de Europa. La inestable situación política del siglo XVIII obligó a numerosos músicos a emigrar hacia Europa. Wolfgang Amadeus Mozart visitó Praga tras el éxito de la presentación de Las bodas de Fígaro y presentó en el Teatro de Til, antes llamado Teatro Nostis, su ópera Don Giovanni. Gracias a la Sociedad de los Artistas y el Conservatorio de Praga, el público checo tenía una amplia cultura musical. El despertar de la conciencia nacional checa durante los controvertidos comienzos del siglo XIX asistió a la primera generación de artistas checos que afrontaron el reto de crear una cultura propia. El nombre de Bedřich Smetana se hallaba indisolublemente ligado a Praga, pues con él alcanzó la música checa su primera cúspide. Durante la rebelión nacionalista de 1848, en la que tomó parte personalmente, se despertaron sus sentimientos patrióticos. Gracias al éxito de su ópera La novia vendida, fue nombrado director de la Ópera de Praga, donde llegó a dirigir a Antonín Dvořák. Luego, debido a problemas de oído, abandonó la dirección y compuso excelentes obras como Libuše, El Moldava y otras. Mientras tanto, Antonín Dvořák comenzó a llamar la atención. Un músico de pura sangre que tuvo gran influencia en la vida musical de Praga como conductor, profesor y director del Conservatorio Nacional de esta ciudad, así como también la dirección del National Conservatory of Music of New York, y compuso obras como Las danzas eslavas, la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo y el Requiem, entre muchas otras. León Janáček compuso sus obras más destacadas en sus últimos 10 años de vida, por lo que se lo considera el más importante compositor checo de comienzos del siglo. Conocemos sus 8 últimas óperas, como ser Sarka, Genufa y Comienzos de un romance, además de sus páginas últimas, el sexteto para vientos Mladi y Taras Bulba. Dentro del arte podemos destacar a Alphonse Mucha, destacado artista y cartelista del periodo Art Nouveau, que instalado en París quedó maravillado con la actriz Sarah Bernhardt, realizando toda la cartelería de sus presentaciones. En Praga diseñó estampillas, billetes de bancos, vitró, como el de la Catedral de Tim. Otro artista importante es Franz Kupka, considerado uno de los pioneros del arte abstracto, simultáneamente con el francés Robert Delaunay. Dentro de la literatura checa existen numerosos escritores, pero podemos destacar a Franz Kafka, uno de los escritores más significativos de la literatura moderna. De familia judía, Kafka escribió la mayor parte de su obra en alemán y con un estilo narrativo y simbólico anticipó la opresión y la angustia del siglo XX a través de obras expresionistas y surrealistas. Podemos nombrar otras obras suyas como La Metamorfosis, Cartas al Padre, El Proceso, El Castillo y América. Karel Čapek fue un novelista, dramaturgo y ensayista político, otro adelantado en su tiempo, ya que a través de Robots Universale Rosum describe una fantasía en la que las personas han quedado deshumanizadas por culpa del maquinismo, mientras que en La fábula del absoluto plantea una sátira que adelanta los males del totalitarismo. Durante el siglo XIX se destacó Ian Neruda, un afamado poeta, escritor y periodista cuya obra se inspiró en la vida cotidiana. En su honor, el escritor chileno adoptaría el seudónimo de Pablo Neruda. Naturalmente, también podemos nombrar a Milan Kundera, escritor checo de este siglo, autor, entre otros, del libro de la risa y el olvido, La insoportable levedad del ser y el libro de los amores ridículos.
El poeta Jaroslav Seifert obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1984. El tenis, el fútbol y el esquí son los deportes más populares. Además, dentro de las artes populares encontramos los bordados y tejidos en azul y blanco, los huevos de Pascua pintados a mano, la cristalería artesanal y los teatros de marionetas. El teatro negro representa un derivado del teatro de marionetas y hoy es muy representativo de la ciudad de Praga. El castillo al mismo. El destacado equipo de Open Gap nos invita a participantes a explorar límites y paradigmas del diseño de una vivienda. Buen desafío. Cada equipo propondrá al cliente cuál es el esquema para diseñar una vivienda, planteando un personaje de su interés y de inspiración para el proyecto. Está dirigido este concurso a arquitectos, profesionales, gente del diseño, estudiantes de arquitectura y personas interesadas, curiosos, de cualquier parte del mundo. ¿Qué prefiere, 2x4, 4x2? No es una clase de matemáticas, se trata del tango. Festival acá en Buenos Aires, en Argentina, una vez más, un gran festival de tango. Esto es Terraza Bistró, una propuesta de almuerzo, desayuno y los miércoles a la noche con un after office y una comida de bistró francés. Antes o después de un buen espectáculo, sottovoce.